bienvenidos a nuestra tertulia ecológica desde la sede del SENA en el centro de Cartagena, la ciudad amurallada. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca la puerta todos los días, que es el cambio climático. Eso es como la alarma constante. Para eso hemos invitado al doctor Mauro Antonio Maza Chamorro, que es profesor asociado en la Universidad Tecnológica de Bolívar de Cartagena de Indias, que imparte cursos de adaptación al cambio climático en ciudades y zonas costeras con soluciones basadas en ecosistemas, hidráulica, mecánica de fluidos, ingeniería de costas y análisis de series de tiempo. Es PhD en Ciencias Marinas de la Universidad Carolina del Sur en Estados Unidos y su trabajo de la tesis fue circulación de la plataforma continental interna frente a Cartagena de Indias, que es donde vamos a puntualizar hoy con este cambio climático. También tiene gestión de la ciencia y tecnología en la investigación y la docencia y la divulgación científica y tecnológica forman parte de su trayectoria profesional. Bienvenido, Mauro, aquí a esta tertulia. Muchas gracias por compartir este espacio tan interesante con nosotros, los profesores de UTB, y encantado de estar acá. Bueno, el cambio climático. Se ha escuchado cambio climático, eso es, como dije anteriormente, un bombillo, una alarma. Ya es una realidad que se expresa en todo el planeta a través del ascenso de las temperaturas medias, a través de la subida del nivel del mar, el del hielo en el Ártico o el aumento de los eventos extremos. Un tema este que nos viene preocupando, que se me hace como eso de García Márquez en su libro Crónica de una muerte anunciada realmente, donde aquí el muerto sí fue un ser humano, Santiago Nazar, y el occiso en este caso, si nosotros no prendemos las alarmas de una vez, sería aquí el planeta, que es el que a gritos nos está diciendo que nos llama la atención. Entonces, el planeta se resiste a morir, porque el planeta todos los días nos está demostrando con todo esto que está sucediendo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, cuídame, ¿qué debo hacer? Para eso, quisiera que nos diera a conocer cuáles son los efectos del cambio climático más fuertes en la ciudad de Cartagena. Para la ciudad de Cartagena, los aspectos más importantes tienen que ver concretamente con elementos como ascenso del nivel del mar. Está muy bien establecido que hay una tasa de aumento del nivel del mar para esta región que algunos estiman en el orden de 3.5 a 5 milímetros por año. Eso combinado con el hecho de que se ha establecido que hay unos elementos de geología que contribuyen al hundimiento de la ciudad, eso genera un efecto neto entre ascenso del nivel del mar y subsidencia que combinado da mucho más de 5 milímetros por año. Entonces parece un número pequeño, pero si uno pone eso en la perspectiva de unos 50 años o 100 años, tenemos un número más interesante, estamos hablando de 30 a 40 centímetros. Y si miramos con atención un plano topográfico de la ciudad de Cartagena, esa altura, 30 a 40 centímetros, 1 metro, respecto al nivel medio del mar, ocupa buena parte del litoral cartagenero, muchas zonas cerca de la costa y cerca de los bordes de agua. Entonces, no estamos hablando de un tiempo muy extendido en el tiempo, para que solo el efecto de ascenso del nivel del mar cree serios problemas. Esto combinado con aspectos que son ya de diario vivir nuestro, por ejemplo, si los televidentes ponen atención, el día de luna llena y el día de luna nueva, o sea, cada 15 días, esos son los momentos en los cuales la alineación de sol y luna sobre la Tierra es más fuerte para efectos gravitacionales. Entonces tenemos las mareas que llamamos vivas, las mareas más fuertes, y entonces el efecto es que tenemos un sobreexceso de elevación solamente por efecto de marea astronómica. Eso pasa cada 15 días en Cartagena. Y son los días en que ustedes ven el agua entrando por los canales por donde debería fluir hacia afuera el agua lluvia. Y son los días en que en la entrada de Boca Grande, después de base naval, se forma una acumulación de agua. Son los días en que acá, por Puerto Duro, en la entrada al centro, uno ve que el drenaje que debería fluir hacia el canal paralelo a ese pedazo
el agua entra por las rejillas. Entonces, ojo, ya ese es un efecto que, o sea, no estoy hablando de largo plazo, ascenso del nivel del mar, no. Esto está ocurriendo de manera regular por elementos naturales propios de la marea. Eso, combinado con ese ascenso del nivel del mar a largo plazo, a nivel de niveles de agua para Cartagena, plantea una seria situación. Ahora, consideremos el otro elemento solamente hablando de niveles de agua. Cuando se presentan tormentas tropicales o el efecto remoto de un huracán, como tuvimos Iota, pues afectándonos remotamente, esa combinación de baja presión atmosférica levanta el agua. Fuertes vientos, eso puede levantar el agua también puntualmente. Y adicionalmente el oleaje, el efecto del oleaje remoto también incide en nivel de mar. Entonces, cuando se presenta un evento extremo, así sea remoto, esas afectaciones sobre nuestro litoral van marcando, por así decirlo, puntos en ascenso del nivel del mar. Entonces, ¿cuándo se puede presentar eso? Tenemos tormentas como Iota muy regularmente. Y en el contexto del Caribe, las malas noticias son que está estimado, y es lo que el récord histórico muestra, no es que vayamos a tener más tormentas. Alguna gente habla de que no, vamos a tener más tormentas. No, lo que está sucediendo es que tenemos tormentas más grandes, extendidas en el espacio, con vientos más fuertes, y otra cosa, evolucionan más rápido. Entonces, una tormenta tropical puede evolucionar a huracán ahora en fracciones de tiempo más cortos, menos de un día. ¿Por qué? Porque estos son máquinas que funcionan con calor, por así decirlo. Entonces, todos esos elementos ya configuran para la ciudad, solamente hablando de aspectos relacionados con niveles de agua, una seria amenaza, porque esta es una ciudad plana, muy cercana a nivel de mar. Somos muy vulnerables en ese sentido. Profe, explíqueme eso, en el argot popular nos vamos a hundir, Cartagena se va a hundir, eso. Sí, porque yo lo escucho a diario y yo vivo frente a la bahía, y realmente eso que usted nos acaba de explicar, eso, y no solo es una situación terrible, vamos a tener que entrar en canoas, vamos a tener, y ya de hecho ya los carros han sufrido mucho, y nosotros, mire, para entrar a los edificios y de todo. Entonces explíqueme un poquito eso, cómo que nos vamos a hundir. Sí, ya yo entiendo que es que se sube el nivel del mar, y también eso que son esas precipitaciones, o sea, todos estos vientos y de todo siempre han existido, y toda esta parte huracanada, pero ¿por qué más que usted me dijo que es como una máquina? Hágame... Bueno, las dos aclaraciones sí que me estás pidiendo. Entonces, primero, relacionado con el fenómeno de hundimiento o subsidencia. Hay varias investigaciones que se han hecho en el ámbito de Bahía de Cartagena y zona costera. Por ejemplo, hay una investigación reciente de nuestro capitán oceanógrafo Andrade, y hay también algo de reporte de unas medidas muy específicas del nivel del suelo en 3 ubicaciones que fueron medidas a alta resolución con dispositivos de posicionamiento satelital. Es decir, en el tiempo se puede decir si ese lugar en el suelo se está hundiendo o se está levantando. Entonces, ¿cuáles son los datos para Cartagena? Basado en 3 lugares de medición, eso lo reporta el proyecto BASIC. Claramente, el área asociada a esta parte costera de la bahía presenta un hundimiento significativo. O sea, no es el efecto de que el mar está ascendiendo, no. Sí. Hay un efecto de hundimiento. El estudio de Andrade y otros apuntan a que son procesos de tipo geológico, y en algunos lugares tienen que ver con el hecho de que hay unas acumulaciones de gas debajo del lecho marino, y entonces eso genera que sean lugares del suelo en los que haya susceptibilidad al hundimiento. Ahora, ¿eso es generalizado? No. O sea, podemos hablar con propiedad de los sitios donde se midió, pero se puede también deducir que es una situación que plantea una amenaza para buena parte de este litoral asociado a Bahía de Cartagena. Entonces, eso por un lado, lo del hundimiento. Y lo otro que mencionábamos de los huracanes y cómo están funcionando en este contexto de cambio climático. A mí me gusta contar la historia porque es muy bonita, y es, bueno, ¿cómo se forma un huracán?
La semilla de un huracán son pequeños sistemas de baja presión que giran sobre sí mismos y cruzan desde la costa oeste de África todo el Atlántico. Esa semillita de huracán la llamamos onda del este. Y esta formación de aire, esa masita de aire caliente de baja presión, si encuentra en el mar, en la superficie del mar, altas temperaturas, ella utiliza ese calor para cambiar esa energía calórica en energía cinética. Entonces comienza a moverse más rápido, ¿cierto? Y toma del mar esa energía en forma de calor, se generan unas corrientes ascendentes que generan una estructura que eventualmente es el espiral que tú conoces de una tormenta tropical. Entonces, así se originan las tormentas tropicales. Si esa tormenta tropical sigue encontrando a su paso más agua caliente, entonces tiene más de dónde alimentarse. Y entonces esa estructura comienza a crecer más y tenemos lo que llamamos un huracán con las categorías que pueden desarrollarse. Entonces, ¿cuál es el problema dentro del contexto de cambio climático? Como tenemos un aumento en la cantidad de calor de las capas superiores del océano, entre los 0 y los 200 metros especialmente, una gran cantidad de calor acumulada, estas estructuras encuentran, por así decirlo, más alimento. Y entonces por eso, en el largo plazo, lo que muestran los datos de los últimos 30 años es las tormentas y los huracanes tienden a hacerse más grandes, más fuertes, con vientos más fuertes, ocupando más espacio. Y son malas noticias, ¿por qué? Porque aunque nosotros estamos lejos de la trayectoria de la mayor parte de los huracanes que han habido de récord, estamos en su área de influencia. Todos recordamos Huracán Joan 1988, ahí nos mojamos algunos los pies y otros las rodillas, y recientemente Iota, que fue particularmente difícil para la ciudad con un colapso de actividades de día y medio. Entonces, un poco aclarando lo que me preguntaba hace. Siempre estamos hablando del cambio climático como una ciencia, porque ya realmente eso no es que era lo que conversaba aquel día con unas personas sabidas en la materia, y mi pregunta es, sí, el cambio climático, todo el mundo escucha de eso, pero realmente poco sabemos lo que es ese impacto de ese cambio climático. Entonces se habla de una mitigación del cambio climático y de una adaptación del cambio climático. Yo quiero ¿qué es una cosa que es otra? Porque pienso que adaptarnos es que ya está, no le hemos parado atención y luego entonces ahí vamos a adaptarnos a lo que hay, o cómo hacemos. Díganos, profe. No. Es una muy buena pregunta y de hecho se encuentra uno en muchos espacios en los que se habla muy libremente de adaptación y mitigación, pero no se hace la introducción de los términos. Y mi recomendación es, si uno tiene la duda, levante la mano y pregunte. Entonces, muy válida la pregunta. La mitigación dentro del contexto de cambio climático está muy enfocada a atacar la causa de cambio climático, que la causa de fondo es que tenemos una acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y esto incluye dióxido de carbono, metano, vapor de agua, compuestos de nitrógeno y compuestos de flúor. ¿Quién puso esos gases de efecto invernadero en la atmósfera? Nosotros. Desde el inicio de revolución industrial comenzamos a tener estas actividades que nos han hecho prósperos, nos han dado el desarrollo, que han creado la red de bienes y servicios que conforma la economía global. El efecto colateral es que esa acumulación de gases de efecto invernadero hace que parte de la energía del sol, que debería ser reflejada de vuelta en forma de radiación infrarroja, lo que hace es que se queda. Entonces, al acumular más calor de lo que el sistema debería acumular, se incrementa la temperatura. Entonces, ¿a qué apuntamos con mitigación? Hombre, tratemos de bajar esas emisiones de CO2, de gas carbónico, de metano, de vapor de agua, de compuestos de nitrógeno y de flúor. Eso es mitigación. Adaptación, en el caso, y nos pega muy directamente a nosotros en Cartagena. Ya está bien establecido que debido a cambio climático hay unos efectos sobre ciclo hidrológico, el régimen de lluvias y sequías, la naturaleza de la temperatura, altas temperaturas,
He mencionado el efecto en eventos extremos como huracanes y tormentas tropicales, y además tenemos ascenso del nivel del mar. O sea, entonces, frente a esas realidades, ¿qué plantea la adaptación? La adaptación plantea que debemos encontrar elementos científicos, tecnológicos y de gobernanza y de estrategia y de logística que nos permitan lidiar con eso. Entonces, para el caso de Cartagena, el tema de adaptación es fundamental, porque ya tenemos encima el efecto de ascenso del nivel del mar, cambios en el ciclo hidrológico, y sabemos que la influencia remota de las tormentas que nos afectan va a cambiar por este cambio climático. Entonces, adaptarse es prepararse para manejar esa situación. A 180 años de esa revolución industrial que usted está nombrando, quiere decir que desde ese momento fue donde se prenden las alarmas. Sin embargo, son 180 años de esas acumulaciones de gas, y usted nos habló casi de una tabla química, de una cantidad de elementos, ¿verdad? Que por eso le decía, parece que no conociéramos eso. Yo le digo, por ejemplo, a mi mamá, mami, este año sí ha hecho calor. Dice, es el mismo calor de siempre, dice ella. Yo pienso que no, cada vez la temperatura se siente más, además cada vez hay más moles de concreto, cada vez no hay donde sembrar árboles, porque esa es una problemática grande, la gente no quiere entenderlo. Entonces, para buscar un terrenito, vamos a cortar los árboles. Sí, tú tienes que compensar sembrando en otras partes donde lo siembre, pero realmente no es lo mismo. Entonces, para hacer y continuar, que de verdad me ha quedado claro lo que es esa adaptación, que Cartagena está obligada a tomar ya medidas y de todo, ¿cuáles soluciones a esta problemática podrían plantearse a corto, mediano y largo plazo? Bueno, hay una parte del asunto que se debe resolver con un planeamiento del crecimiento urbano muy medido dentro de la naturaleza y la vocación del territorio, es decir, el medio natural que tenemos, las limitaciones y la capacidad de carga de los elementos que tenemos de suelo, de agua, de coberturas vegetales, de ecosistemas. El entendimiento de esos procesos debe darnos para una planeación que nos permita una sostenibilidad. Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto tiene que ver con infraestructura. Necesitamos una infraestructura que nos permita manejar el tema de drenajes pluviales, el tema de protección costera, con una sostenibilidad en el largo plazo. Entonces, hay aspectos que son de planeación, otros que son de infraestructura, y definitivamente hay otros aspectos que son de gobernanza. Yo, para poder tener una planeación de largo plazo, una visión estratégica y de verdad que efectiva, yo necesito una interacción saludable entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias de este gran reto? Con él viene una gran oportunidad. La oportunidad de que nosotros en Cartagena encontremos alrededor de esta mesa en la que vamos a discutir esta gran amenaza que se cierne sobre la ciudad. Tenemos que encontrar elementos comunes, crear los puentes y trabajar juntos. Esto no lo va a resolver solamente la alcaldía, esto no lo va a resolver solamente los gremios, esto no lo van a resolver solas las comunidades. Es un trabajo de todos, en el que el liderazgo de la alcaldía es importantísimo, particularmente a través de establecimientos como EPA, como Secretaría de Planeación, como Secretaría de Infraestructura. Tienen una misión histórica en este momento importantísima, y pasa por instancias como lograr que el manejo de los drenajes de la ciudad, la protección costera de la ciudad, el plan de ordenamiento territorial, todos apunten a incorporar estos elementos que son necesarios de tener en cuenta. Eso puesto en términos generales, y podemos hablar, si tenemos tiempo, de pronto algunas soluciones más específicas, pero ese es como el panorama general, diría yo.
Cartagena avanza en la gestión de consolidar esas estrategias para el cambio climático y por eso le ha dado la potestad, o mejor dicho, le ha dicho el establecimiento público ambiental a través de William Dow, que ejerza, sí, su secretaría técnica respecto para poder, pero si quiere regalarme un caso específico, o sea, ese caso de los que habla así, délo a conocer porque habla de gobernanza, eso es importante y casi todos los temas que hemos tratado en estas tertulias ecológicas se habla de la gobernanza, solo no se puede, no solo puede uno, no puede otro, si todos los gremios y todas las instituciones, tanto sector público como privado, no nos entrelazamos para sacar la ciudad adelante, eso va a ser imposible. Además, que en estos crecimientos de esta problemática se va acrecentando también lo económico, que usted sabe que esas inversiones no son de 2 pesos, entonces viene todo este andamiaje también de estructura y viene lo económico y viene los dineros que hay que ir, el recaudo de los mismos, entonces cuéntenos un poco al respecto. Bueno, hay muchas iniciativas en las que la ciudad ha avanzado a lo largo del tiempo. Y uno debe reconocer pues todo el camino que ya está andado en la ciudad. Un gran esfuerzo institucional que se hizo fue la elaboración del plan de adaptación para Cartagena de Indias, el plan 4C, y es una herramienta tremendamente importante porque sienta las bases en términos de planeación estratégica a futuro para incluir los elementos de adaptación que deben ser tenidos en cuenta. Basado en ese estudio, en ese trabajo y en otros, hay aspectos muy específicos que se tienen que trabajar en la ciudad. Uno de ellos es lograr que el manejo de los drenajes, el manejo de la canalización de las aguas lluvias, supere el concepto de llevar el agua desde el lugar alto al lugar más bajo, porque esas son soluciones de capacidad. Estamos hablando de que es necesario ya incorporar elementos un poco más integrales, incluyendo planificar el territorio con una relación de área construida versus área verde que permita que nota del agua termine en los drenajes de los canales. Parte del agua puede ser infiltrada, puede ser retenida y el efecto neto, ¿cuál es? El efecto es que esos canales no quedan tan cargados de agua y lluvia y van a estar siempre trabajando a máxima capacidad. Entonces hay una instancia que tiene que ver con el ordenamiento del territorio y eso es ámbito de POT, ese es un elemento. Y el otro elemento es que el desarrollo de la infraestructura para el manejo, por ejemplo, de aguas lluvias, debe superar, como mencioné, las soluciones de capacidad y tenemos que comenzar a pensar en soluciones que incorporen elementos naturales que me ayuden a brindar también espacios de paisajismo, espacios de encuentro de la gente, en que esa relación con el agua sea amable. Y entonces no tenemos un agua que es enemiga, sino un agua que es nuestro aliado. Y entonces tendremos, yo este momento lo tomo para que los cartageneros cerremos los ojos por un momento y pensemos en una cosa sencilla que podría ser interesante de hacer. Imagínense la ronda de todos los arroyos de Cartagena, arborizada, verde, dando sombra, proveyendo sombrío y baja temperatura para la gente que pueda caminar por esa ronda de los arroyos. Desde donde usted esté hasta la Ciénaga de la Virgen y hasta la Bahía de Cartagena. Usted se va caminando por la ronda del arroyo. Ese arroyo en esa ronda tiene espacio para que usted camine y tiene también una ciclorruta. Sienta la brisa que lo toca mientras usted va en su bicicleta, disfrutando la buena temperatura, el sombrío, el paisaje, el verde, el agua. Piense en ese canal con agua limpia fluyendo a Bahía de Cartagena y Ciénaga de la Virgen. Eso se puede hacer. Forma parte de las tantas estrategias que incorporan elementos basados en naturaleza, elementos basados en ecosistemas y está a la mano. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un poquito de apertura a la idea y la conexión entre lo técnico y las fuentes de financiación y sobre todo esa gobernanza que
que nos llama a que todos trabajemos por una cosa como ahora esa. que yo le veo, profe Mauro, esa cara tan divina, usted acaba de declamar un poema tan lindo que lo hizo, hasta los ojos los cerró. Pero entonces, eso de verdad, y atesoro todo lo que está diciendo, y esa brisa, y esa mirada, y esos árboles. Pero ahora va una contrapregunta, lastimosamente, ¿verdad? Eso es casi como un antipoema. Usted sabe que los cuerpos de agua nosotros acá los tenemos como basureros. Nosotros le damos la espalda a esos cuerpos de agua. ¿Qué podríamos hacer entonces con esta población, con esta ciudadanía, con nosotros mismos para convertir en realidad eso tan lindo que usted ha, con esas palabras casi una metáfora? ¡Ay, qué belleza! ¿Qué podríamos hacer al respecto? Aunque se está trabajando sobre eso. Es una excelente pregunta y yo aprecio los esfuerzos que la administración está haciendo en muchas comunidades en el tema de educación y formación ambiental. Creo también que esos esfuerzos tienen que continuar. Creo que la academia tiene un rol ahí, llevar estas ideas y a través de experiencias muy concretas hacer que la gente tenga la sensación de que el territorio le pertenece. Pero la solución de fondo tiene que ver con un tema que es sustancial en la ciudad, y somos una ciudad, infortunadamente, no solo en infraestructura, sino a nivel social y económico, dividida y fragmentada. Total. Y en medio de esa división y fragmentación es difícil que la gente tenga sentido de pertenencia. Y de hecho, muchas veces, en medio de los momentos de más angustia para las comunidades, la infraestructura o lo institucional es percibido como antagónico, ¿cierto? Entonces hay un largo camino que recorrer en el que de fondo necesitamos que la ciudad sea más balanceada en términos de acceso a calidad de vida, empleo y educación. Y es una tarea no de una administración, es la tarea que tenemos todos de aquí a lo que nos quede y nos permita el cambio climático. Esa es la solución de fondo. Una persona que se siente parte de, pelea por aquello que cree que le pertenece. Y cito a Marguerite Yourcenar en Memorias de Adriano. Ella puso estas palabras en la boca del emperador Adriano. Ella decía que, Adriano dijo: quiero que el esclavo que limpia las letrinas de Roma sienta que esta ciudad, Roma, debe ser eterna. Y es una aspiración grandísima, ¿cierto? Que incluso la gente más humilde sienta que ese lugar donde vive le pertenece. Es una aspiración que podemos tener, porque este es un lugar único y maravilloso. Total, es la falta de esa apropiación, de reconocerse a sí mismo para reconocer el entorno, que esa es siempre la lucha constante. Bueno, vamos entonces a decir, ¿cuál es el nivel de urgencia que cree usted que para implementar esas soluciones en la ciudad de Cartagena? Porque los problemas están puntualizados, usted nos los ha detallado en lo posible, ha sido maravilloso, cosas que desconocía, y para eso estamos aquí, de verdad, para profundizar más. Entonces, ¿cuáles serían realmente en esa urgencia? Como dice uno, hay que empezar por el principio, eso es cierto, pero ¿qué pasa aquí? Dígamelo usted, en esta ciudad de Cartagena, ¿qué soluciones se pueden implementar? Yo sé que ya se han venido implementando, yo sé que se está trabajando muchísimo en esta administración, y sé también que el establecimiento público ambiental de verdad ha estado como nunca, yo creo que como nunca, y sí, eso me hace satisfacción de saber de que estamos adentrándonos para buscar estas soluciones, a pesar de todas las talanqueras que se encuentran por cantidades de cosas que conocemos. Cuénteme. Bueno, el nivel de urgencia es manifiesto en el tema, y a nivel de soluciones de corto plazo hay unas grandes necesidades, y ni hablar de las de largo plazo. La ciudad, cada vez que enfrenta una tormenta tropical, su influencia externa, como le pasó con Iota, tiene un colapso de más o menos día y medio. Y Iota no es la mayor tormenta que se puede presentar. Entonces, hay unos aspectos que son de corto plazo, que deberían considerarse, y es cómo organizo yo la ciudad para poder enfrentar
eventos que sabemos que son recurrentes, que se presentan con cada temporada de huracanes. Entre mayo y noviembre tenemos lluvias. Sabemos que vamos a tener influencia de tormentas tropicales y huracanes. Entonces hay un aspecto que en la medida en que uno sabe lo que va a ocurrir, uno tiende a prepararse. Entonces se necesita una estrategia que incluya la logística e incluso algunos aspectos de evacuación de algunas zonas para estos eventos extremos que son puntuales, pero que sabemos que vamos a tener un par cada año. Ese es un aspecto de solución de corto plazo. Necesitamos medir. Uno no puede hablar de lo que no está midiendo, y la administración y en cabeza de EPA ha hecho unos esfuerzos muy interesantes en la medición de varios parámetros ambientales, pero en aspectos muy concretos como niveles de agua, velocidades de agua, meteorología, oceanografía. La ciudad necesita una red de medición mucho más robusta que la que tiene para precisamente poder ayudar a planeación en el largo plazo y monitoreo en el corto. Y de largo aliento, definitivamente necesitamos una visión integradora de todos estos proyectos en que la administración viene trabajando. Tenemos un proyecto de protección costera, tenemos un proyecto de drenajes pluviales, tenemos un POT que va avanzando y que debería tener un resultado concreto de aquí al año que viene. Entonces, una instancia y un clamor de toda la gente académica que trato pues de hacer un papel aquí como parte de ese conglomerado, y traigo y pongo el tema en la mesa, es la inquietud en toda Colombia, no solamente de los académicos cartageneros, es la búsqueda de esa integralidad, la búsqueda de que entendamos que el territorio es uno solo y que este sistema de Bahía Cartagena, Ciénaga de la Virgen, Caños y Lagos, su interacción con Canal del Dique, su interacción con todas las cuencas hidrográficas asociadas, es un solo sistema, incluyendo nuestro borde de mar y las zonas de profundidad hasta el borde de la plataforma continental. Es una sola cosa, y tratarlo de manera fragmentada complica el entendimiento y la aplicación de las soluciones. Entonces, ese yo creo que es como el clamor de fondo, porque proyectos y propuestas hay muchas, ¿cierto? Necesitamos integralidad y visión de largo plazo. Muchas gracias, profe Mauro. Muy interesante. Y en otra ocasión, porque estos temas nunca acaban, estos temas, como están en investigación, siempre tendrá puntos álgidos para que las personas puedan siempre indagar al respecto. Así que gracias por esta presencia aquí, y los invitamos a ver la entrevista completa en www.epacartagena.gov.co, donde podrán enterarse a fondo de todos los aspectos tratados. Los esperamos a nuestra próxima tertulia ecológica.